Tercer mes de la reconciliación de Wilkin con su exnovia, de pronto preguntó por mí. Laura se ha estado escondiendo estos días para llorar a solas otra vez. Los amigos se miraron entre sí, hace mucho que no la vemos. ¿Escuché que se casó hace unos días? Capítulo 1. El día que Wilkin se reconcilió con su exnovia, era mi cumpleaños. Justo cuando iba a cortar el pastel, la puerta se abrió de golpe desde afuera. Era Paola otra vez. La exnovia que casi le costó a Wilkin la mitad de su vida. Era tan hermosa, con su vestido y maquillaje impecables, hasta su cabello parecía brillar. Instintivamente escondí mis manos detrás de mí, pero las delgadas callosidades de mis dedos se engancharon y rompieron un hilo del vestido. Wilkin. Paola apartó a los amigos de su camino y corrió hacia Wilkin con el vestido levantado. Me rindo, esta vez soy yo quien da el primer paso. Sus palabras eran de sumisión, pero alzaba la barbilla con orgullo, conteniendo las lágrimas a duras penas. El silencio llenó la habitación. Instintivamente miré a Wilkin. Su rostro era frío, sentado en el sofá con indiferencia, sin mirar a Paola ni una vez, pero la comisura de sus labios estaba tensa. Wilkin, te pregunto solo una vez, ¿quieres volver conmigo? Apenas Paola terminó de hablar, Wilkin soltó una risa burlona. ¿Quién te crees que eres? ¿Que cortas y vuelves cuando quieres? Diciendo esto, me jaló bruscamente hacia su regazo. El movimiento fue tan fuerte que mi nariz chocó contra su pecho, haciéndome sentir un dolor que casi me hizo llorar. Paola, ¿no ves que tengo novia? Wilkin inclinó la cabeza y besó la esquina húmeda de mis ojos. El rostro de Paola palideció al instante. Bien, eres cruel. Señaló a Wilkin mientras lágrimas grandes rodaban por su rostro. Wilkin, nunca más en mi vida volveré a hablarte. Dicho esto, me lanzó una mirada llena de lágrimas y luego volcó la mesa con fuerza. La torre de champán se derrumbó, las copas se rompieron y el pastel quedó irreconocible. Tanto Paola como yo resultamos heridas por los vidrios rotos. Ella en el brazo, yo en la cara. Pero Wilkin me soltó e instintivamente la agarró a ella. No te muevas, estás sangrando. Sus ojos estaban llenos de preocupación. No es tu problema, ve a consolar a tu novia. Paola lo empujó llorando y salió corriendo. Wilkin pareció olvidarse de mí, dudó un par de segundos y luego salió tras ella, sin mirarme ni una vez. Quizás para evitar mi vergüenza, o quizás porque ellos solo eran amigos de Wilkin y Paola, gente como yo no tenía nada que ver con ellos. Así que, uno a uno, todos abandonaron la habitación. Yo, con mi hermoso vestido, sosteniendo la herida en mi rostro, me sentía ahogada por una tristeza silenciosa como una marea oscura. Esta había sido la fiesta de cumpleaños más lujosa de mi vida. Ese hermoso pastel de 2 pisos, de niño me había quedado mirándolo a través del escaparate de la pastelería incontables veces, imaginando su sabor una y otra vez. Casi lo había tenido, pero ahora solo quedaba un desastre en el suelo. Me agaché, tomé un pedazo de pastel que aún estaba limpio y le di un bocado. El sabor no era tan bueno como lo había imaginado. Pero me lo comí todo de todos modos. Justo cuando terminé el pastel, sonó el teléfono de Wilkin. Laura. Su voz llegó a mis oídos, y entrecortada, también la de Paola. Hay algo que quiero decirte, por favor no llores. Sí, tenía tendencia a llorar. Wilkin, ya basta. ¿Todavía la consuelas cuando vamos a terminar? La voz de Paola sonó, como si estuviera enojada. El tono de Wilkin se volvió apresurado al instante. Terminamos. Me dijeron que te cortaste la cara. Te daré una suma de dinero, no vengas a hacer escándalo. Es más de lo que tu padre ganaría pescando en 3 años. No tuve tiempo de responder antes de que colgara abruptamente. Capítulo 2. Wilkin siempre había sido extremadamente generoso con su dinero. Se decía que en sus relaciones anteriores, había sido muy pródigo con sus novias, incluso al terminar, les daba una considerable compensación. Mi mejor amiga, Alia, me agarró de la oreja y me advirtió, no seas tonta, rechazar dinero es de idiotas. Que te dejaran el día de tu cumpleaños y casi te desfiguren la cara, y encima no pedir daños emocionales,
ya es muestra de nuestra bondad. La herida que iba desde mi frente hasta el rabillo del ojo empezaba a cicatrizar lentamente, pero Wilkin no me había transferido ni un peso. Intenté hablar con él y con Paola para exigir una explicación, pero ni siquiera logré ver a Wilkin. En cambio, Paola y sus amigas se burlaron de mí sin piedad. Justo cuando estaba a punto de denunciar el caso, mi familia se metió en problemas. Mi padre tenía una pequeña embarcación de pesca. Hace unos días, mientras estaba en el mar, una tormenta hizo que rozara accidentalmente el yate de alguien más. Ahora debíamos pagar una gran indemnización, de lo contrario, mi padre iría a la cárcel. Si la compensación que Wilkin me debía era tan generosa como decían los rumores, apenas alcanzaría para cubrir esa deuda. Mi padre estaba tan preocupado que el pelo se le estaba poniendo blanco. Le transferí todo lo que había ahorrado de mis trabajos temporales y becas, pero aún era una gota en el océano. Alia, frustrada por mi pasividad, me arrebató el teléfono y le envió un mensaje a Wilkin. Pronto, recibí una llamada, pero al contestar, era la voz de Paola la que escuché. «Eres Laura, ¿verdad? ¿No has sacado suficiente provecho ya? ¿Todavía tienes el descaro de pedir compensación? Ustedes, las mujeres de pueblo pesquero, son expertas en pescar y exprimir a los hombres». Mi cara se puso roja de vergüenza. Quise replicar, pero las lágrimas brotaron antes que mis palabras. ¿Cómo se atrevía a decirme eso? Mi relación con Wilkin no había durado ni un año, y cada pelea había sido por culpa de ella. La primera vez, por ella, Wilkin me dejó tirada en medio de la nada. Casi me pasa algo horrible, y estuvimos distanciados 2 semanas, durante las cuales lloré sin parar. La segunda vez, también por ella, Wilkin se fue al extranjero y estuvo una semana incomunicado. Ya había decidido terminar con él, pero cuando regresó, estaba en un estado deplorable y hasta tuvo un pequeño accidente. Sus amigos me llamaron insistentemente diciendo que quería verme. Lo vi, y mi corazón se ablandó. La tercera vez fue en mi cumpleaños, cuando casi me desfiguran. El médico dijo que la herida estuvo a medio centímetro de alcanzar mi ojo. Solo quiero lo que me corresponde. Fuiste tú quien me lastimó la cara, dije, conteniendo el nudo en mi garganta. ¿Acaso quedaste desfigurada?, se burló Paola antes de colgar abruptamente. Minutos después, recibí una transferencia de 5,000 pesos desde la cuenta de Wilkin. Apreté el teléfono con fuerza, las lágrimas cayendo sin control, pero al final, me negué a aceptar ese dinero. Aceptarlo habría significado reconciliarme y dejar las cosas así. Soy una chica pobre de un pueblo pesquero, no puedo competir con estos señoritos y señoritas ricos. Pero algún día, haré que Paola pague por lo que hizo. Llegó el día límite para pagar la indemnización, y aún no teníamos el dinero. Sin embargo, el dueño del yate apareció en nuestra casa. Me sorprendió que alguien tan rico tuviera tiempo para venir personalmente por algo tan trivial. ¿Acaso temía que escapáramos sin pagar? Observé al hombre con disimulo. El reloj que llevaba en la muñeca era de una marca que Wilkin había mencionado alguna vez. Valía al menos 8 cifras. Mi padre, mi hermano y yo nos mostramos humildes, rogando que tuviera misericordia. Y Rafael, que así se llamaba, efectivamente la tuvo. Mi padre estaba atónito. Dice que, ¿nos dará un nuevo barco pesquero? Mi hermano temblaba de emoción. Dice que, ¿puedo dejar de pescar y abrir un negocio en tierra? Mi padre siempre había soñado con un barco pesquero moderno y automatizado. Mi hermano, con establecerse en tierra firme y tener un pequeño negocio. Sí, con una condición, que ella se case conmigo, dijo Rafael, señalándome sin rodeos. Este mismo año. Mi padre y mi hermano me miraron. Laura, ¿qué opinas? Me quedé paralizada. Rafael no tendría más de 28 años. Era apuesto, aunque algo intimidante cuando no sonreía. Su fortuna se contaba en miles de millones, era alto, de piernas largas. En todos los aspectos, yo salía ganando. Tragué saliva nerviosa. Papá tendrá su barco nuevo, mi hermano su tienda, ¿y yo? ¿No obtengo nada? Rafael pareció sorprenderse un instante, luego sonrió. Su sonrisa era cálida y refinada. Sentí que mi cara se calentaba y bajé la mirada, avergonzada.
Pero con un gesto de su mano, alguien entró con una bandeja de pequeños pasteles. Abrazando los pasteles, le hice las preguntas más importantes. Tú y Paola comparten apellido. ¿La conoces? Rafael reflexionó un momento. Creo que es una pariente lejana de la familia. ¿Ella te teme? La sonrisa en sus ojos se profundizó. Toda su familia debería temerme. ¿Tu familia es más poderosa que la de Wilkin? Por supuesto. Entonces, acepto, dije, apretando los pasteles contra mí y asintiendo con fuerza. Pero aún estoy estudiando. ¿Podemos posponer la boda un poco? Rafael me miró con intensidad, luego sonrió. Podemos formalizar el matrimonio ahora y celebrar la boda cuando te gradúes. Le extendí la mano, trato hecho. Rafael chocó su palma contra la mía. Encantado, señora. Mi rostro se sonrojó ligeramente. Por ahora, mejor llámame por mi nombre. No quiero que esto se sepa aún. Rafael se levantó. Era tan alto que tuve que alzar la vista para verlo. Como quieras, Laura. La forma en que pronunció mi nombre sonó extraña, tan peculiar que, incluso después de que se fue, mis orejas seguían ardiendo. Capítulo 3. De vez en cuando me encontraba con Wilkin y Paola en la escuela. A veces eran muy cariñosos, otras discutían, pero siempre se reconciliaban rápidamente. Empecé a evitarlos conscientemente. Muchos compañeros murmuraban a mis espaldas, diciendo que había perdido a un buen partido y que ahora debía estar muerta de envidia por Paola. Pero nadie sabía que, a menudo, me despertaba en medio de la noche, revisaba mi cuenta bancaria y contaba una y otra vez los ceros de la fortuna que Rafael me había dado como patrimonio prematrimonial. Después de eso, me quedaba dormida, completamente satisfecha. Pronto llegaron las vacaciones de verano, y volví a casa para pescar con mi padre, alejándome por completo del círculo de Wilkin. Por eso, cuando recibí la llamada de su amigo ese día, me sorprendió bastante. Después de unos saludos, el amigo finalmente llegó al grano. Laura, esta noche en el lugar de siempre. Wilkin quiere verte. Arréglate bien, ponte guapa. Te doy un chisme, Wilkin y Paola terminaron de verdad. Aprovecha la oportunidad. No tuve tiempo de decir nada antes de que colgara. Mi padre me llamó para recoger las redes, y pronto olvidé el asunto. El amigo regresó y, sonriendo, le dio una palmadita a Wilkin. Acabo de llamar a Laura. Los demás inmediatamente empezaron a alborotar. Wilkin, si Laura llora, ¿te ablandarás? Wilkin sacudió la ceniza de su cigarrillo y sonrió levemente. Ya veremos. Pero, hablando en serio, Wilkin, el carácter de Laura es mucho mejor que el de Paola. Sí, Laura es muy dulce. ¿Recuerdas cuando tuviste el accidente y ella fue a verte? Entró en la habitación llorando desconsoladamente. Hasta a mí me dio pena verla. Wilkin pareció recordar esos momentos, y una suave ternura apareció en sus ojos. Estos días, anduviste por todas partes con Paola. Seguro que Laura se escondió a llorar. La última vez que la vi, parecía haber adelgazado mucho, y la cicatriz en su frente aún no había desaparecido. La mano de Wilkin, que sostenía el cigarrillo, se detuvo un instante. Ese día, Laura también resultó herida, pero ¿cómo pudo haberla abandonado así? Aunque, bueno, Laura era dulce y fácil de consolar. Decidió cambiarse a una camisa blanca nueva, pues a Laura le encantaba verlo con ese estilo. En su primera cita, ella se había sonrojado tanto que no se atrevía a mirarlo, y cuando él la besó, casi se desmayó de los nervios. También compró hortensias, las flores favoritas de Laura. De camino a la cita, se detuvo a comprar un pastel nuevo. A ella le encantaban los dulces, y aunque Paola había arruinado el de su cumpleaños, no importaba, él le compraría uno más grande y caro. Wilkin esperó junto al coche, sosteniendo las flores. Sabía que sus amigos no estaban lejos, esperando para presenciar el espectáculo de la noche. De pronto, sintió una extraña emoción y nerviosismo, como si fuera su primera cita. Pero los minutos pasaron, y Laura no apareció. La luna se ocultó entre las nubes, y cuando Wilkin miró su reloj, ya era casi medianoche. Por primera vez, decidió llamarla. Solo sería esta vez, si ella no quería dar el paso,
entonces él reconsideraría la reconciliación. Sin embargo, el teléfono sonó y sonó sin respuesta. Wilkin frunció el ceño, y la ira comenzó a crecer en su pecho. De repente, escuchó los gritos de sus amigos: «Ahí viene un coche». ¿Será Laura? Claro que sí. Laura está loca por Wilkin. Instintivamente, se dio la vuelta, y un brillo de esperanza apareció en sus ojos. Un taxi se detuvo a lo lejos, y un vestido blanco ondeó en la brisa nocturna. La figura era delgada y menuda. ¿Quién más podía ser sino Laura? Wilkin sintió que su ira se desvanecía al instante. Quiso avanzar, pero se contuvo. Había esperado toda la noche, y ella ni siquiera contestó su llamada. Aunque la deseaba ver, no daría el primer paso. Pero la figura se volvió hacia él. Bajo la tenue luz de las estrellas y las farolas, pudo distinguir que no era Laura. Aunque la silueta, el vestido y el cabello eran muy similares, no era ella. Sus amigos, ocultos en la oscuridad, también se dieron cuenta, y un silencio incómodo cayó sobre ellos. El rostro de Wilkin se tornó helado. Tiró las flores al suelo y se dirigió a su coche. Pero Paola corrió hacia él, llorando: «Wilkin, ¿buscas a Laura solo porque se parece a cómo era yo antes? Me criticas por discutir, por ser celosa, por vestirme sexy». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Vuelvo a ser como antes. ¿Podemos estar juntos de nuevo?» Wilkin la miró. Era hermosa al llorar, y el vestido blanco la hacía parecer aún más inocente, tal como la primera vez que la conoció. Pero, para su propia sorpresa, aunque le dio pena, ya no sentía el mismo dolor de antes. De hecho, mientras la observaba, su mente vagó hacia Laura. Ella nunca lloraba de manera histérica. Sus lágrimas caían en silencio, conteniendo el llanto. Siempre estaba sonriente, dulce y obediente. Nunca se quejaba, solo decía sí a todo lo que él pedía. Con el tiempo, la encontró aburrida, comparada con la vivaz y hermosa Paola, que compartía sus gustos. Pero, al volver con Paola, pronto se cansó de ella. En su última pelea, le dijo que no habría otra reconciliación. Paola, orgullosa como era, aceptó en el acto. Pero esa noche, no pudo resistirse y apareció vestida como la chica simple que tanto despreciaba. Para una niña mimada como ella, era algo inaudito. Wilkin, que la conocía desde hacía años, no pudo evitar sentir compasión. «Paola, no te rebajes así. Vete a casa». «Es por Laura», gritó ella, fuera de control. «Solo es mi sustituta, una pobretona de un pueblo pesquero. ¿Estás loco por elegirla a mí? No quiero discutir. Vete a casa y cálmate». Wilkin intentó subir al coche, pero Paola bloqueó la puerta. «Me humillé por ti. Incluso me vestí como a ti te gusta». Lo agarró de la manga, llorando. «Laura solo está contigo por tu dinero. Yo te quiero de verdad. ¿No lo ves? Si de verdad le importaras, ¿por qué no vino? La única vez que te contactó después de terminar fue para pedir compensación». El rostro de Wilkin se oscureció. Ese día, ella resultó herida. Era justo compensarla. Le pregunté al médico. Solo fueron unos puntos, ni siquiera le quedó cicatriz. Al ver su expresión, añadió: «¿Y esta noche? ¿Qué significa que aceptara venir y no apareciera?» Wilkin guardó silencio, su ira creciendo. Paola sabía que él era orgulloso. Que se humillara una vez ya era un milagro. Si Laura jugaba a las difíciles, se equivocaba de persona. «Wilkin, ella solo te ve como un buen partido. Nosotros somos de la misma clase, nos conocemos desde niños. Mi amor por ti es sincero». Wilkin pareció convencerse. De pronto, le acarició la mejilla. «¿No querías ir al mar? Mañana vamos». Paola se ilusionó al instante. «¿Pedimos el yate de mi tío Rafael para pescar?» Wilkin pensó en el poderoso tío de Paola. Era una buena oportunidad para acercarse. Pronto se graduaría y entraría en la empresa familiar. Aunque su familia era adinerada, había muchos primos competentes. No quería ser solo otro heredero que vivía de una mesada.
Si conseguía el favor del tío Rafael, le sería de gran ayuda. Su voz se suavizó. ¿No será mucha molestia? Para nada. Paola habló con seguridad y orgullo. Mi tío es increíblemente rico y muy generoso con la familia. El año pasado, hasta me elogió en Año Nuevo. Ella siempre supo que alguien como Laura, pobre y astuta, jamás podría competir con ella. Aunque Wilkin ya no la amaba como antes, ella tenía a su familia y a un tío como Rafael. Wilkin sabía qué decisión tomar. Capítulo 4. Al día siguiente, Wilkin y sus amigos se prepararon para salir al mar, pero después de esperar mucho tiempo, no recibieron ninguna noticia de Paola. Finalmente, Wilkin decidió llamarla. Paola tardó en contestar, y cuando lo hizo, su voz sonaba entrecortada por el llanto. Lo siento, Wilkin. Mi tío necesita el yate hoy, así que tendremos que posponerlo para otro día. Tu tío tiene más de un yate, ¿no es así? Paola balbuceó sin poder responder. Wilkin soltó una risa burlona. ¿Me estás mintiendo? Parece que tampoco tienes mucha influencia con tu tío. Y colgó el teléfono. Al otro lado de la línea, Paola, furiosa, tiró el móvil al suelo. Originalmente, su tío había accedido a prestarle el yate, pero después de preguntarle el nombre, cambió de opinión de repente y dejó claro, se lo presto a cualquiera, menos a Paola. Estas palabras se extendieron por toda la familia en cuestión de minutos. Paola quedó humillada, su padre le dio una bofetada y sus hermanas no perdieron la oportunidad de burlarse de ella, tanto abiertamente como a sus espaldas. Paola no entendía por qué su tío le estaba tratando así, cuando siempre se había comportado como una chica obediente. Por más que lo pensaba, no encontraba ningún error que hubiera cometido, pero tenía la sensación de que el estatus de su familia dentro del clan estaba a punto de desplomarse. Sus padres dependían económicamente de su tío, y ahora, sin motivo aparente, ella había ofendido a este hombre poderoso. Cuanto más lo pensaba, más se sentía víctima de una injusticia. Se tiró sobre la cama y lloró sin consuelo. Wilkin, tengo una idea, dijo uno de sus amigos al verlo tan desanimado. De repente, recordó algo, la familia de Laura vive en un pueblo pesquero. Su padre tiene un barco y suele salir al mar, ¿por qué no alquilamos un barco en su pueblo? Para estos jóvenes ricos, alquilar yates era algo habitual, pero sus amigos sabían que la verdadera intención de Wilkin no era pescar, sino ver a Laura. Wilkin se rió con desdén. ¿Ese viejo barco pesquero? ¿No tienes miedo de que se hunda? Aún así, el grupo se dirigió en masa hacia el pueblo. Cuando Wilkin vio a Laura trabajando en el barco, casi se desmaya. La chica dulce y tranquila que conocía en la escuela ahora llevaba un mono de trabajo sucio y manejaba un arpón con una destreza asombrosa, clavando un pez tras otro. Parecía una auténtica chica salvaje. Vaya, qué salvaje. Tiene carácter. Wilkin, si lanza ese arpón, nos va a salpicar la sangre. Wilkin no apartaba la vista de aquella figura delgada pero ágil en el barco y masculló. Primero te clava a ti. La verdad es que yo ya los había visto llegar, pero no tenía tiempo para ocuparme de ellos. Estos chicos, acostumbrados a frecuentar los clubes más exclusivos, solo venían al pueblo pesquero en busca de diversión. Antes, mi relación con ellos se limitaba a Wilkin, pero ahora no teníamos nada que ver. Nada más bajar del barco con el arpón en mano, Wilkin me llamó. No me escondí, en este pueblo pesquero, no les tenía miedo. ¿Necesitas algo? Me miró, luego observó el arpón que llevaba, más alto que él, y dijo, deja eso primero. Lo agarré con más fuerza. ¿Tienes miedo? La expresión de Wilkin se tensó, pero cambió de tema. He oído que alquiláis barcos. Negué con la cabeza, no es posible. Mi padre necesita el barco para faenar. Con el rostro serio, me dijo una cifra. Dudé, pero seguí negándome. Hay toda una tripulación esperando. Duplicó la cantidad. Mi negativa se volvió más lenta. Además, necesito ganar dinero para la matrícula. Volvió a doblar la cifra. Esta vez, no pude evitar sonreír. Trato hecho. Laura, tú también vienes con nosotros. Conoces el barco, y cuando pesquemos algo, tendrás que preparar la sopa. Iba a protestar, pero añadió, tranquila,
la propina será generosa. Mientras ellos pescaban, yo me tumbaba en la cubierta, aburrida, alimentando a las gaviotas y dejándome adormecer por el sol. De repente, sonó el teléfono. Era Rafael. Me incorporé de inmediato. Me encantaba hablar con él, hacer videollamadas y enviarle mensajes tontos. Él siempre tenía paciencia, nunca le importó que yo fuera una chica normal, con las manos llenas de callos. Al contrario, me elogiaba por ser buena pescando y nadando, como si en sus ojos yo fuera perfecta. Eso hacía que mi autoestima se disparara. Rafael, hoy he ganado un montón de dinero, le dije emocionada en cuanto contestó. Genial, un buen negocio. Cada vez eres más hábil, Laura, me alabó sin reservas. Me sentí orgullosa y, tumbada sobre la manta, moví los pies alegremente, sí. Ahora solo tengo que tomar el sol y hacer sopa para recibir propina. Si tengo unos cuantos trabajos así al año, podría vivir sin preocupaciones. Laura, dijo de repente, usando mi apodo. Sí. ¿No nos hemos visto en una semana? Conté con los dedos, es cierto. Esta noche voy a buscarte. Miré de reojo a Wilkin y su grupo, que no estaban lejos, no sé si querrán pescar de noche. Se rió al otro lado del teléfono. Tranquila, no lo harán. Vale, ven a recogerme. De acuerdo. Ahora tengo trabajo, pero luego te llamo. Está bien. Colgué con cierta nostalgia. Pero apenas había terminado la llamada cuando uno de los amigos de Wilkin cayó al agua. Corrí hacia allí y, junto con los demás, lanzamos un salvavidas y un bote de rescate. Sin embargo, el chico, presa del pánico, se debatía sin control, tragando agua y alejándose cada vez más arrastrado por las olas. Resignada, suspiré y me quité el mono de trabajo. Laura, ¿qué haces?, me agarró Wilkin con fuerza. Salvarle, ¿qué si no? Aparté su mano y, al ver que el chico estaba a punto de perder el conocimiento por el golpe de las olas, no perdí más tiempo. Salté la barandilla y me lancé al mar. Capítulo 5. Para Wilkin, era como si estuviera conociendo a Laura por primera vez. Ella era como un hermoso pececillo que se lanzaba al mar. Las olas parecían jugar con ella, y los cardúmenes nadaban a su alrededor con familiaridad. Todos permanecieron en silencio al borde del barco. El viento marino rugía, las velas se hinchaban, y en ese momento, el mundo parecía reducirse solo a esos sonidos. Wilkin no podía apartar la mirada de ella, ni por un segundo. Sus brazos, delgados pero fuertes, cortaban las olas con facilidad, y en poco tiempo llegó hasta la persona que se estaba ahogando. Era evidente que había recibido entrenamiento profesional. Sus movimientos eran hábiles y precisos, y rápidamente empujó al náufrago hacia el bote salvavidas. La persona se aferró al bote y poco a poco recuperó el aliento. Laura lo ayudó a subir, pero ella no lo hizo. En cambio, nadó alegremente unas cuantas vueltas más en el mar y, para sorpresa de todos, atrapó 2 pececillos coloridos. Agitando los brazos para mostrar su captura, sonrió con los ojos brillantes de felicidad. El sol se reflejaba en el agua como oro destellante, y ella, bañada en esa luz, brillaba aún más que el propio mar. Su cabello empapado dejaba al descubierto su frente suave, y cuando Wilkin vio la pequeña cicatriz rosada en el rabillo de su ojo, sintió un pinchazo en el corazón. De repente, lo entendió. Laura nunca había sido un reemplazo, y él nunca la había visto como tal. La verdadera Laura y Paola no se parecían en lo más mínimo. Antes, ella había sido dulce y obediente frente a él, ocultando esta faceta de sí misma porque en ese momento lo quería de verdad, y creía que él no aprobaría esta parte de su personalidad. Pero ahora, quizás ya no le importaba ni lo quería, y por eso podía ser ella misma sin restricciones. Wilkin sintió una opresión inexplicable en el pecho. Cuanto más feliz parecía Laura, más crecía esa sensación en él. Ella era como un pez en el mar, y él, ya no podía atraparla. Cuando salí de la ducha y me vestí, Wilkin me esperaba afuera. Ellos tenían que regresar. Los mayores lo habían llamado, diciendo que había un asunto urgente, mientras que yo tenía una cita con Rafael. En ese momento, lo único que ocupaba mi mente era llegar a casa lo antes posible para cambiarme por un vestido bonito.
A Rafael le encantaba comprarme ropa, y a mí me encantaban los vestidos que elegía para mí. ¿Necesitas algo?, pregunté mientras me secaba el cabello, sin darle mucha importancia. Laura. Wilkin dio un paso hacia adelante y tomó mi muñeca con suavidad. Me sobresalté y me solté de inmediato, retrocediendo varios pasos. Habla si tienes algo que decir, pero no me toques. Wilkin se quedó quieto. Está bien, no te tocaré. Solo hablemos, Laura. ¿Qué quieres decirme? ¿Te duele todavía la herida de la frente? Ya no duele. Conozco a un excelente médico estético. Déjame llevarte para que te quite la cicatriz. No es necesario, ya tengo cita con un médico. Rafael ya había concertado una cita para mí. Me prometió que para la boda no habría rastro de la cicatriz, y que sería una novia radiante. Lo de ese día fue mi culpa. ¿Y el dinero que te prometí? No hace falta. Finalmente levanté la mirada hacia Wilkin. Era la primera vez que lo miraba directamente desde que nos habíamos reencontrado. Lo había querido, aunque en esos días el dolor y la tristeza superaban con creces los momentos felices. Nuestra ruptura había sido amarga, pero no éramos enemigos. Soy de esas personas que prefieren recordar solo lo bueno. No quiero revivir lo malo, especialmente ahora que tengo mucho dinero. Rafael no solo me dio un pastelito ese día, sino también dinero. Y cuando nos casamos, me dio aún más. Mi cuenta bancaria está llena, y me siento segura. He seguido adelante. Laura. La voz de Wilkin era increíblemente suave. Volvamos a estar juntos. Déjame conquistarte de nuevo. Lo interrumpí. No puedo volver a cumplir 21 años, ni puedo fingir que el dolor nunca existió, Wilkin. Sigamos adelante. Pero al principio, fuiste tú quien me gustó primero. Agarró mi manga, sin soltarla. Sonreí. Pero el que quiere primero tiene el control. Puedo dejar de quererte cuando quiera, o querer a otra persona. Eso no es posible, Laura. Antes también rompimos, pero siempre volvimos. Esta vez también podemos. Esta vez no. Lo aparté y evité que se acercara más. ¿Por qué? No quería contarle mis asuntos, así que me limité a sonreír. No es asunto tuyo. Esa noche, en mi cita con Rafael, me emborraché por primera vez. Cuando me cargó para llevarme al auto, lo abracé del cuello sin soltarme, mareada. Rafael se rió. Laura, aprende tu límite con el alcohol. No quiero, ¿para qué? Rafael estaría conmigo. Nada malo me pasaría. Pero habrá veces que no esté. Entonces no beberé. Me aferré a su pecho, demasiado débil para moverme. Estaba caliente, pero demasiado duro. No era cómodo abrazarlo. Lo toqué, me restregué contra él y me moví un buen rato hasta encontrar una posición medianamente cómoda. Aunque yo estaba cómoda, Rafael parecía estar pasándola mal. Levanté la cara para mirarlo, pero el alcohol nublaba mi visión. Así que le tomé el rostro con ambas manos. Rafael, ¿qué te pasa? Laura. Su voz se tornó ronca, y su temperatura corporal pareció subir. Me sentí acalorada. Él era como un horno, y quise bajarme de él. Pero Rafael apretó mi cintura de repente. Sus dedos, largos y fuertes, quemaban a través de la delgada tela de mi vestido, marcando mi piel. Perdida en mis pensamientos, lo miré fijamente mientras él inclinaba la cabeza y me besaba con una intensidad que nunca antes había experimentado. Era un beso dominante, abrasador, como si una puerta a un mundo desconocido se abriera ante mí. Cuando terminó, quedé con ganas de más. Tal vez era el alcohol, o quizás mi naturaleza indomable. Cuando Rafael intentó bajarme de su regazo, me lancé hacia él y lo besé de nuevo. Otra vez, Rafael. Bésame como antes. Laura. El auto avanzaba suavemente, y la luz de las farolas entraba por la ventana. Su rostro estaba cerca, sus facciones marcadas y atractivas. Su respiración era caliente, mezclándose con la mía. Sentí un cosquilleo dentro de mí y le mordí la barbilla.
No te hagas el tímido, Rafael. Su nuez de Adán se movió con fuerza antes de que me volteara y me aplastara contra el asiento, tomándome la mandíbula. Laura, abre la boca. El auto estuvo detenido por mucho tiempo, pero seguíamos besándonos sin poder separarnos. En algún momento, su traje y camisa quedaron desordenados por mis manos, revelando sus abdominales marcados, lo que solo aumentó mi deseo. Pero al final, Rafael me apartó. Me sentí frustrada, pero el alcohol me venció. Cuando me cargó para bajarme del auto, me dormí en sus brazos. Capítulo 6. Rafael me llevó en brazos escaleras arriba mientras depositaba otro suave beso en mi mejilla. Su pequeña sirena había crecido, y por fin podía cumplir la promesa que le había hecho. Su familia estaba sumida en constantes luchas de poder entre los miembros de su generación. El padre de Rafael se había visto envuelto en una cruenta batalla por el control que terminó arrastrando a su esposa e hijo. Cuando lo secuestraron y arrojaron al mar profundo, creyó que se hundiría hasta el fondo con las pesadas piedras atadas a sus pies, destinado a ser devorado por los peces. Fue entonces cuando aparecí yo. Mi equipo de buceo era precario, pero nadaba con rapidez. En su estado de inconsciencia, debió pensar que había conocido a una sirena de cuento. Con el cuchillo que siempre llevaba conmigo, corté las cuerdas que lo sujetaban y lo arrastré hasta la superficie. Pasó la noche en mi vieja barca de pesca, donde el caldo de pescado que le preparé le devolvió las fuerzas. Yo no paraba de hablar, contándole todos mis sueños. Quería comprar un nuevo barco para papá, que mi hermano pudiera abrir una tienda en tierra, que el chico que me gustaba me correspondiera, y comer pastelitos sin parar. Él no tenía fuerzas para responderme, pero grabó cada palabra en su memoria. Ahora había llegado el momento de cumplir cada uno de esos deseos. Solo que, antes mi corazón había pertenecido a Wilkin. ¿Me habría enamorado de él ahora? Sabía que tenía paciencia suficiente para esperar la respuesta. Durante mis últimos meses en la escuela, Wilkin siguió acosándome por un tiempo, hasta que desapareció sin más. Más tarde, mi mejor amiga Alia me contó que Wilkin había metido la pata en la empresa familiar, un error tan grave que probablemente lo excluiría para siempre del negocio principal. Paola también pareció caer en desgracia de la noche a la mañana, vetada por los círculos de la alta sociedad. Sospechaba que todo esto era obra de Rafael. Mis palabras infantiles de venganza las había tomado en serio. Pero no era lo suficientemente magnánima como para interceder por Wilkin y Paola, así que me limité a escuchar los rumores sin darles mayor importancia. El tiempo pasó volando. Un año después, heredé el barco pesquero de mi padre y me preparaba para casarme. Rafael, normalmente tan discreto, organizó una boda de una opulencia sin precedentes que captó la atención de toda la ciudad. Pero también hizo correr un rumor: habrá un gran banquete, pero 2 personas no están invitadas. Wilkin y Paola. En cuestión de minutos, sus nombres volvieron a ser el tema de conversación en toda la ciudad. Después, le pregunté en voz baja: ¿con esto, les has quitado cualquier posibilidad de reintegrarse aquí? Paola es tu prima, ¿no creerá tu familia que eres demasiado cruel? Rafael me atrajo hacia él, jugueteando con mis dedos y acariciando las pequeñas callosidades, antes de responder con calma: he sido muy misericordioso. Lo hacía porque el hombre que nunca había creído en el destino, ahora sí lo hacía. Despreciaba a Paola, pero aún más a Wilkin. La sola idea de que alguna vez hubiera ganado mi afecto lo mantenía desvelado. Ahora que ambos estaban lejos, probablemente para siempre, por fin podía respirar tranquilo. No me pareces muy misericordioso, repliqué, retirando la mano con un ceño fruncido. Pero está bien. No he olvidado lo arrogante que fue Paola después de lastimarme. Mis manos siguen estando ásperas. Pero eres feliz lanzando arpones. ¿Qué puedo hacer?, dijo Rafael, moviendo la cabeza con resignación. Tenía razón. Al fin y al cabo, a Rafael no le importaban mis manos. Lo importante era ser feliz. Laura, murmuró Rafael abrazándome por detrás mientras contemplábamos el puerto y las montañas a lo lejos desde el enorme ventanal. Toda esta bahía es tuya. Instintivamente escondí las manos a mi espalda y me giré hacia él. Solo necesito un barco y un trocito de mar. ¿Solo eso? Vacilé un momento hasta que, por una vez,
Se me ocurrió algo inteligente, sí. ¿Y a ti también? Rafael se echó a reír, mirándome con esos ojos que parecían contener todo el océano, antes de inclinarse para besarme. Al menos tienes corazón. En lugar de avergonzarme, rodeé su cuello con los brazos y me levanté de puntillas para corresponder al beso. Esta noche no pares a medias como las otras veces. Me dejas tan frustrada que luego no puedo dormir y tengo sueños raros. Rafael me estrechó con más fuerza, hasta que no quedó 1 milímetro entre nuestros cuerpos. Esta vez no me detendré, aunque me lo pidas. Pues no pienso pedírtelo. Mientras me besaba, no pudo evitar reír de nuevo. Muy bien, entonces veremos qué pasa, Laura. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.